y ya, chiquillos. Entonces, lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar hoy día tiene estricta relación con en cómo se estructuran los cargos dentro de una organización. Vamos a ver cómo se realiza un perfil, donde van a encontrar ustedes dos conceptos que son claves, uno que es la descripción de cargo y otro que es el análisis del cargo. Vamos a revisar en detalle cómo se va confeccionando esta estructura y por supuesto vamos también a revisar algunos de los ejemplos que nos presenta el cuadernillo. Sin embargo, ustedes van a poder encontrar en la web también un sinfín de ejemplos de perfiles de cargo. Así que no es algo que nosotros vamos a tener que rebuscarnos para poder encontrar, sino que los vamos a encontrar de una forma bastante simple, ¿ya? Lo primero que tenemos que nosotros, perdón, lo primero que tenemos nosotros que tener claridad que dentro de una organización, de una empresa, existen eh, dos conceptos que hay que diferenciar desde un principio. Si nosotros nos confundimos con estos dos conceptos, vamos a andar un poquito perdidos en el tiempo. ¿Y cuáles son estos dos conceptos? Uno es cargo y el otro concepto es puesto de trabajo, ¿ya? El cargo es uno solo, pero para un cargo pueden haber varios puestos de trabajo, o lo podemos también asociar al concepto vacante, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en un hospital, cuando van a contratar el cargo de enfermera, puede que se necesiten 4 enfermeras, es decir, se necesitan 4 puestos de trabajo para el mismo cargo, ¿ya? Entonces, el cargo, ¿qué es lo que hace? Denomina la jerarquía y se designa de acuerdo a un conjunto de actividades, ¿ya? Es el nombre. Y el puesto de trabajo es la ubicación precisa que ocupa una persona y se establecen las tareas y los deberes específicos. ¿Estamos claros con eso, chiquillos? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Sí. No, está claro ahí. ¿Está claro? Entonces, cuando tenemos un cargo, para un cargo pueden haber varios puestos de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el cargo, supongamos, de director o jefe de carrera, en el caso de Valle Central. Jefe de carrera es el nombre del cargo, pero hay varios puestos de trabajo asociados a ese cargo, porque está el jefe de carrera de administración, jefe de carrera de párvulo, el jefe de carrera, no sé, de podología, en fin. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener como claridad en primera instancia. Un segundito, que... Ya. Que ahora sí los veo ahí. Ya, vamos entonces con algunos conceptos que van a encontrar ustedes en su cuadernillo. El primero de ellos es el análisis del cargo. Y el análisis del cargo, tienen que tener ustedes muy claro esto. El análisis del cargo nos habla de los requisitos que el aspirante al cargo debe cumplir, ¿ya? Se refiere entonces a las calificaciones mínimas aceptables que una persona debe tener para desempeñar con éxito un puesto dado. Por ejemplo, conocimientos básicos, conocimientos técnicos, profesionales, experiencia, características personales, etc. Y la descripción del cargo, en cambio, tiene que ver con una declaración escrita de lo que hace el ocupante de un puesto de trabajo, cómo lo hace y por qué se hace. Es decir, se refiere a las tareas, a los deberes y a las responsabilidades que tiene el cargo. Entonces vamos a hablar de que la descripción del cargo se refiere a los aspectos intrínsecos del cargo, es decir, qué es lo que hace el cargo en específico. Y el análisis del cargo se va a referir a los aspectos extrínsecos, es decir, externos, referidos a los requisitos que la persona que va a llegar a ocupar ese cargo tiene que tener para poder hacer uso de él. Entonces, fíjense en esta tablita que tenemos acá. Le vamos a pedir a Luis que la pueda leer. Ya.
Concepto. Descripción de cargos. La descripción de cargos es una fuente de información básica para toda la planeación de recursos humanos. Análisis de cargos. Pretende estudiar y determinar todos los requisitos, las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige para poder desempeñarlo de manera adecuada. Objetivos. En descripción del cargo, describir los diferentes cargos de una organización y en análisis de cargos, analiza los requisitos para los diferentes cargos. Aspectos, la descripción de cargos, intrínsecos y análisis de cargos extrínsecos. Perfecto. Bueno, más o menos lo que estábamos señalando recién. Entonces, cuando usted a ver, ¿cuál es el principal problema que ocurre acá, chiquillos? Que nosotros todos tendemos a generalizar el concepto de perfil de cargo, ¿ya? Y hablamos del concepto de descripción de cargo y análisis de cargo de forma indistinta, muchas veces. Lo que hay que tener claro es que el perfil de cargo es el global. El perfil de cargo es el documento completo donde están contenidos tanto la descripción como el análisis del cargo. Eso es el perfil de cargo, ¿ya? La descripción es la que da, ¿cierto?, los antecedentes, o entrega los antecedentes de qué es lo que hace el cargo. Y el análisis del cargo se refiere exactamente a los requisitos que va a tener que cumplir la persona para poder desempeñar la descripción del cargo. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, porque se van a encontrar con que muchas veces a ustedes le van a decir, oiga, hágame un análisis de cargo. A ver, si usted me está pidiendo solamente un análisis del cargo, de partida tengo que saber cuál es la descripción para poder definir cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el participante o el aspirante para desempeñar ese cargo. U otra persona le va a decir, ya, pero hágame un descriptor de cargo. Es que si le hago un puro descriptor de cargo, no le va a servir mucho porque solamente le voy a explicar cuáles son las características y funciones que cumple el cargo en sí, pero no va a poder saber cuáles son los requisitos que va a tener que tener la persona. Entonces hay que ser precisos en los conceptos, ¿ya? Esto generalmente ocurre cuando las personas no manejan la materia y los contenidos referidos a esto. Por eso que es importante que ustedes lo manejen, porque así ustedes van a hablar con seguridad y con certeza de los conceptos de forma adecuada. Entonces tenemos tres conceptos que hay que tener claro. Uno, que es perfil de cargo, que es el que engloba todo lo que es la descripción y el análisis. La descripción, que tiene que ver, ¿cierto?, con la información de qué es lo que realiza el cargo. Y tenemos también el análisis que tiene que ver con los requisitos de la persona que va a ocupar ese cargo. Con eso ustedes, chiquillos, tienen que tener suma claridad. Vamos ahora a lo siguiente. Fíjense en cada uno de los componentes que tiene cada uno de estos conceptos. El primero de ellos es la descripción del cargo. Aquí lo vamos a ver desde derecha hacia izquierda, ¿ya? Y en el caso de la descripción del cargo, ¿qué información tenemos que proveer nosotros o qué información debemos tener disponibles? En primer lugar, bueno, el nombre del cargo, cuál es el nivel que tiene dentro de la organización, la posición del cargo en el organigrama, el nivel de subordinación y supervisión. Dame un segundito. Ya, ahora sí. Entonces les decía que hay que ver la posición del cargo en el organigrama. Subordinación. La subordinación, ¿cierto?, tiene que ver con a quién le tiene que responder el cargo. Por ejemplo, si es un asistente administrativo, me imagino que le va a tener que responder a un jefe administrativo, ¿ya? Y el concepto también de supervisión, que tiene que ver con a quién él supervisa o a quién tiene que entregarles los lineamientos o pedirle una rendición de cuentas. Y también habla, ¿cierto?, de las comunicaciones colaterales, que lo vamos a conocer con el concepto de coordinación, ¿ya? Y también lo que tiene que ver con el contenido del cargo, que son las tareas o atribuciones que debe desempeñar el cargo, ya sean estas diarias, semanales, mensuales, anuales, esporádicas.
Eso en cuanto a lo que es la descripción del cargo. Entonces, si ustedes se fijan acá, son solamente aspectos internos propios del cargo. ¿Ya? ¿Dónde está ubicado? ¿A quién supervisa? ¿A quién le rinde cuentas? ¿Con quién se coordina? ¿Cuáles son sus tareas? Cosas propias del cargo. Y después, al lado izquierdo, nos vamos a los componentes del análisis del cargo. Y aquí vamos a partir, por ejemplo, con los requisitos intelectuales. ¿Ya? ¿Qué tipo de título profesional requiere la persona para poder ocupar el cargo? ¿Cuál es el nivel de experiencia? ¿Qué tipo de iniciativa necesita? ¿Qué tipo de aptitudes? ¿Ya? También hay que definir cuáles son los requisitos físicos, si se requiere algún tipo de esfuerzo específico, algún tipo de concentración, complexión física, etc. Después también las responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades tendrá que asumir la persona cuando ejerce el cargo? Por ejemplo, supervisión, o sea, responsabilidad por supervisión de personal, por cuidado o mantención de equipos y materiales, por métodos y por procesos, por dinero, títulos o documentos, información confidencial, seguridad de otras personas, en fin. Y por último también tenemos que definir las condiciones de trabajo, es decir, el ambiente de trabajo, es decir, donde se desempeña el cargo, y también los riesgos a los cuales puede estar sometido el cargo en su ejercicio. ¿Consultas hasta acá, chiquillos? No. ¿Preguntas, dudas? ¿Algún concepto que no les quede claro? No, por mi lado está quedando todo. Va bien, profe. Yo No, profe. estoy trabajando. Ya, vamos avanzando entonces. Está bien. Ya. Para nosotros dentro de una organización, verificar, ¿cierto? Y poder investigar e indagar dónde, cómo se desempeña un cargo, qué es lo que hace y qué requisitos debería tener la persona que lo ocupe. Nosotros no podemos sentarnos un día en un escritorio y pensar en esto, de forma a diestra y siniestra, sino que tenemos que hacer un trabajo de investigación, un trabajo de reunir información para poder efectivamente hacer un buen perfil de cargo, ¿ya? Generalmente, los perfiles de cargo que existen en las organizaciones son perfiles de cargo tipo, es decir, que se los roban a otra institución, los adecúan, les cambian los nombres y los dejan tal cual. Pero no hay una adecuación a lo que realmente es la empresa o la organización en la cual está presente. Entonces usted ve su perfil de cargo y dice, oye, pues esta cuestión acá en esta empresa nunca se ha hecho. O hay muchas cosas que no aparecen en el perfil de cargo y yo las hago todos los días. Entonces, es muy importante que para nosotros poder confeccionar un perfil de cargo, tenemos que recurrir a ciertos métodos o instrumentos que me permitan recabar la información necesaria. La primera estrategia que nosotros podemos implementar es la observación directa. ¿Ya? Y la observación directa, tal como lo dice su nombre, se refiere a que un equipo de personas va a recurrir a cada uno de los puestos de trabajo y observar durante un periodo determinado, con una pauta propia de notas, lo que hace un cargo a diario. ¿Ya? Entonces una persona se sienta ahí y empieza a observar y ver qué es lo que hace, cómo lo hace, con cuál periodicidad lo va haciendo, en fin. Y eso lo va registrando en una bitácora que se transforma después en un insumo para poder definir un perfil de cargo. Está el cuestionario, ustedes obviamente lo conocen de sobra, ¿ya? El cómo opera un cuestionario. Está también la entrevista, que es cuando ya uno por uno yo le voy preguntando, oye, ¿usted qué es lo que hace en su pega, cierto? ¿Cómo lo hace? ¿Con quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? En fin. Y también la utilización de métodos mixtos. Y la utilización de métodos mixtos es sumamente clave porque con un solo método no va a ser suficiente para poder tener toda la información disponible. Entonces, dentro de la organización, cuando nosotros aplicamos una metodología para poder crear perfiles de cargo,
vamos a recurrir a más de alguno de estos instrumentos o estos métodos. Por ejemplo, podemos mezclar observación directa con cuestionario, podemos mezclar observación directa con entrevista, cuestionario con entrevista, en fin, ¿ya? O podemos también ocupar los tres, lo que usted estime conveniente. Vamos a ver ahora la estructura de la descripción de cargo. Y aquí les pido también mucha atención porque vamos a ir viendo algunos ejemplos en concreto. La descripción de cargo, entonces, ¿a qué es lo que se refería? Pregunta. No se peleen para responder. Es una declaración escrita de lo que hace la persona que va a ocupar el cargo. Así es, efectivamente. La descripción, tal cual lo dijimos en los minutos previos, es, ¿cierto?, una declaración escrita, un documento, en fin, donde se especifica todo lo que nosotros vimos acá. ¿Cuál es el nombre del cargo? La posición del cargo en el organigrama, las tareas o atribuciones que debe cumplir. Eso es el descriptor o la descripción del cargo. Y aquí lo vamos a ver por partes, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que definir en una descripción de cargo es, como número 1, la identificación. Y la identificación del cargo es esto. Tenemos que saber cuál es el nombre del cargo, a quién reporta, dónde está ubicado el cargo, ¿ya? Dirección o unidad, y personas a cargo. Este es un ejemplo, ¿ya? Pero eso es lo primero, identificación. Entonces, dentro del descriptor del cargo, de la descripción del cargo, lo primero que nosotros tenemos que definir es esto, la identificación. En segundo lugar, bueno, aquí también hay otro concepto un poquito más informal de lo que es la descripción de cargo, que nos dice que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás. Es la enumeración detallada de las tareas del cargo, qué harás en tu trabajo, la periodicidad de la ejecución, cada cuánto realizan la labor, los métodos utilizados para la ejecución de las tareas, el cómo lo haces, y los objetivos del cargo, por qué lo vas a hacer, ¿ya? Entonces, cuando tenemos definido el primer punto de la descripción, que es la identificación, nos corresponde después ir al segundo punto, que es el objetivo del cargo. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, realización de tareas administrativas contables con el propósito de apoyar al Departamento de Administración y Contabilidad. Este objetivo de cargo, ¿a qué cargo creen ustedes que pertenece? Al de finanzas. ¿A quién específicamente? Administrativo. A un administrativo, ¿cierto? Un técnico contable, algo así. Ya, perfecto. Sí, puede ser un técnico contable, un asistente administrativo, en fin. Pero sin duda es un asistente. Porque si ustedes se fijan, dice realización de tareas administrativas, contables, con el propósito de apoyar al Departamento de Administración y Finanzas y Contabilidad. Entonces ahí tenemos el objetivo listo. Vamos al tercer punto ahora. Funciones del cargo. Aquí ya empezamos a enumerar las distintas tareas y funciones que debe cumplir el trabajador. Y aquí nos vamos a detener algo que es sumamente importante que lo tengan ustedes muy claro. Cuando ustedes revisan y toman al azar cualquier perfil de cargo que puedan encontrar en internet o en sus mismos trabajos, se van a dar cuenta con que cuando se definen las funciones, muchas veces solamente se especifica la tarea, pero no te dice cómo hay que realizarla. Y eso es lo que quiero dejarles claros hoy día. Aquí tenemos un ejemplo de funciones de un cargo X. Dice, ingresar y digitar facturas a sistema SAP. Recepcionar y contabilizar facturas emitidas por los proveedores. ¿Ya? Dice cómo tenemos que realizar nuestra tarea, nuestra labor. No. Lo pudiéramos deducir
Sí, porque dice digitador. Sí, o digitador, atender proveedor, en fin. Pero hay algo más que dice que es clave. Recibir y traspasar las llamadas telefónicas al Departamento de Administración y Finanzas. Hay algo que es Tener clave. conocimiento, ¿Ah? tener conocimiento del sistema SAP. Exactamente. Fíjense en la función, en el qué. Esto es como el sujeto y el predicado. ¿Se acuerdan del sujeto y el predicado? Sí. Ya. Ingresar y digitar facturas. Esa es la función, el qué. Y el cómo, nosotros lo podemos desprender que es ingresando la información en un sistema SAP. Es decir, aquí, de forma implícita, ¿ya? O no directamente, nos está diciendo el qué hacer y cómo hacerlo. Vamos a la segunda función. Dice, solicitar cuenta corriente de nuevos proveedores para realizar transferencias. Aquí, por ejemplo, no dice cómo vamos a solicitar la cuenta corriente de los nuevos proveedores. No dice si lo vamos a hacer a través de algún tipo de plataforma, en algún tipo de entrevista, etc. No especifica. Después dice atender proveedores presencial o indirectamente. Ese está claro, se puede deducir que no está diciendo cómo hacerlo, presencial o indirectamente. Después dice imprimir vouchers de contabilización y adjuntarlos a facturas. Sí, nos dice el qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Dice que tenemos que imprimirlos y después tenemos que adjuntarlos a la factura. Estamos claros. Después dice recibir y traspasar llamadas telefónicas del Departamento de Administración y Finanzas, adjuntar todas las facturas, órdenes de compra emitidas en obras y en zonal, respaldar documentos tales como facturas, órdenes de compra para despacho u otro que sea necesario, destinar documentación a oficina central. Está clarito lo que hay que hacer. Y después dice solicitar aprobación del pago de facturas a las obras. ¿Ya? Entonces, para que les quede muy claro, chiquillos, es importante que nosotros, además de mencionar el qué vamos a hacer, tenemos que indicar también o acompañar el qué del cómo. Para que así el trabajador, cuando llegue a su puesto de trabajo y le entreguen su perfil de cargo, él diga, uy, ¿cómo tengo que hacer esto? Ah, perfecto, dice cómo tengo que hacerlo. Entonces tengo la información completa. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Sí, profesor, yo al menos no veo nada de lo que usted está pasando en el cuadernillo. Porque estamos detallando cómo funciona el proceso de descripción de cargo, que eso no está en el cuadernillo. Ah, ya. No he Sí, dicho nada. sí, no se ¿Y preocupe. esa PPT entonces la va a mandar igual, profe, la que Así es, está? sí. Ah, perfecto. Gracias. Ahora, ¿por qué insisto en esto, chiquillos? Porque ustedes tienen que saber cómo hacer un perfil de cargo. El cuadernillo no les va a enseñar cómo hacer un perfil de cargo. Ya, ya, profesor, gracias. Vamos ahora al cuarto punto de lo que es la descripción de cargo, que es la coordinación. Y de hecho, ustedes en el cuadernillo, lo que es la coordinación, lo encuentran como, aquí lo que dice comunicaciones laterales. Así lo encuentran ustedes en su cuadernillo. Ah, Es lo mismo. sí. Y lo que es la coordinación, dice que la coordinación corresponde a la necesidad que tiene el cargo de relacionarse con otros actores, ya sean internos o externos que tengan relación con la organización. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Con quién podemos coordinar, por ejemplo? Con un administrador de obra o con un jefe administrativo. ¿Para qué? Para las provisiones de costo y contabilidad o para el control de la contabilización zonal. Ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, una secretaria tiene que coordinar con muchas personas sus distintas tareas. Por tanto, ahí aquí en este ejemplo ella podría colocar muchas acciones que debe realizar ella con otras personas para poder hacer su trabajo. Entonces, así se construye, chiquillos, la primera parte de un perfil de cargo, que es la descripción del cargo. Con esto ustedes ya pueden construir su primera parte del perfil. Vamos ahora a revisar el análisis del cargo, que es la segunda parte de su perfil de cargo.
¿Y qué es lo que nos dice del análisis del cargo? Tal cual está en el cuadernillo, vamos a revisar aquí los requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades que se deben adquirir y las condiciones de trabajo. Reiteramos el concepto: análisis de cargo, requisitos de calificación para ejercer un cargo, las responsabilidades y las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento. Un segundito. Si ustedes van a la página número 14 de su cuadernillo, si lo tienen a mano por ahí. Sí. Sí. Ejemplo de perfil de cargo. Ya, ustedes se van a encontrar ahí con un ejemplo de un perfil de cargo que está malo, de hecho. Pero ¿qué es lo que nos sirve de este perfil de cargo? Nos sirve la parte número 1 que dice identificación del cargo, que de todas formas igual está como débil, le falta un poco más de información. Debería decir, ¿cierto?, a quién reporta, a quién supervisa, dónde va a estar ubicado, ¿ya? Después tenemos el propósito del cargo, que es lo que nosotros vimos como objetivo. Después habla de objetivos que son objetivos más específicos. Y fíjense que, bueno, en ninguna parte establece con quién se va a coordinar o con quién se va a comunicar el cargo. Y después inmediatamente pasa a la segunda etapa del perfil, que es el análisis del cargo. Entonces, por eso les decía yo que vamos a revisar en detalle cómo poder construir un descriptor y un perfil, porque el ejemplo que está acá, lamentablemente, está malo. ¿Ya? Así que sigamos viendo. Profesor, ¿Sí? pero usted nos va a dar un ejemplo de perfil de cargo como para nosotros revisarlo. Vamos a hacer uno. Ah, ya. Vamos a hacer uno en conjunto. O sea, hoy día nos vamos sí o sí con aprendido cómo realizar un perfil de cargo correcto. ¿Ya? Bueno. Ya. Vamos entonces ahora. Ahí pasó. Ahí sí. Ya. Entonces, estamos aquí en el análisis del cargo. Ya sabemos nosotros cómo se confecciona o se realiza, ¿cierto?, la descripción, que es la primera parte. Y nos falta realizar la segunda parte, que es el análisis. Entonces vamos a ver acá cuáles son esos aspectos que nosotros tenemos que, o de esta manera, preocuparnos en el análisis. Lo primero se refería a los requisitos intelectuales. Requisitos intelectuales. Me estoy compartiendo la pantalla. Lo primero que vamos a ver, ¿cierto?, van a ser los requisitos intelectuales. Acá está. ¿Y qué es lo que nos dicen los requisitos intelectuales? Que son las exigencias del cargo referidas a los requisitos intelectuales para ejercer un cargo de manera adecuada. ¿Y cuáles son esos requisitos intelectuales? El primero, la instrucción básica. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros en Chile hoy día hablamos de, por ejemplo, enseñanza media completa, hablamos del título profesional, hablamos de los posgrados, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos un cargo, una descripción de cargo definida, supongamos, de asistente contable, ¿cuál creen ustedes que debería ser el requisito intelectual que vamos a exigir? Un técnico. Un técnico, ¿cierto? Efectivamente, un técnico.
¿Y por qué vamos a exigir un técnico? Porque nosotros sabemos que dentro de la formación profesional, un técnico inicialmente estaría más que preparado, más que suficiente, ¿cierto?, para poder cumplir una función administrativa, ¿cierto? Sí. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos buscando un jefe administrativo, ¿ya? Un jefe administrativo. ¿Pudiéramos también hablar de un técnico, no? Yo creo Yo que creo, idealmente no, debiera ser un ingeniero. yo creo que igual puede ser, pero debido a tener más formación complementaria. Sí, Exacto, exactamente. Muy buena respuesta. Nosotros también podríamos hablar de un técnico o un profesional, pero quizás pudiéramos hablar de un técnico que tenga, supongamos, 15 años de experiencia, que lo que no lo tiene quizás con el requisito intelectual, lo puede tener, ¿cierto?, con la experiencia, ahí lo puede compensar, o perfectamente puede tener algún tipo de formación complementaria. Quizás puede tener algún tipo de diplomado que para efectos sirva, puede tener también, ¿cierto?, algún tipo de postítulo, en fin. Si lo importante es que nosotros tengamos, a ver, seamos, eh, ¿cómo les podría decir? Tengamos tino para definir cuál es el profesional que nosotros vamos a requerir para el cargo. Yo, por ejemplo, he observado que de repente en algunos concursos que muestran ciertos sus perfiles de cargo, por ejemplo, requieren, supongamos, para una jefatura, que es una empresa, no es una empresa grande, sino una empresa pequeña, emergente, y piden poco menos, ¿cierto?, un ingeniero que haya prácticamente estado en la NASA, que tenga 15 años de experiencia, magíster en tal cosa, y sabemos que eso obviamente no es así. Entonces hay que tener mucho tino en poder definir o establecer cuál es el perfil del profesional que nosotros vamos a requerir para ejercer ese cargo. Después de la introducción tenemos, bueno, la experiencia, que entendía como la vida profesional que ha desarrollado la persona para adquirir ciertos conocimientos relativos a sus experiencias vividas en el mundo laboral. Tenemos la adaptación del cargo, ¿ya? Por ejemplo, el trabajo en sistema de turnos, esto también hay que dejarlo estipulado en el perfil de cargo. Trabajo en terreno, trabajo en oficina, disponibilidad para viajar, disponibilidad para trasladarse de ciudad, etc. Aptitudes necesarias, son requerimientos de carácter personal, ¿cierto?, que comprenden actitudes que pueden entregar mayores beneficios al momento de entregar al cargo. Y esto ustedes generalmente lo van a ver en los avisos de empleo. Cuando dice, ¿cierto?, persona con capacidad de trabajo bajo presión, con liderazgo, con trabajo en equipo. Esto en el papel nosotros no lo podemos evaluar, no lo podemos medir. Ya, es muy difícil, no lo podemos hacer. Entonces aquí es donde podemos decir nosotros que el papel aguanta todo. Porque la única forma de poder medir este tipo de aptitudes es a través de lo que vamos a ver ya la próxima clase, que tiene que ver con las entrevistas, ¿ya? O cuando hacemos nosotros, por ejemplo, una simulación en un proceso de reclutamiento. Ahí nosotros podemos efectivamente evaluar si la persona es propensa a trabajar en equipo, si tiene aptitudes de liderazgo, etc. Pero antes de eso, sería tirarse a la piscina y que no haya agua en evaluar a priori esta información. Pero nosotros como personas de la empresa que estamos haciendo un perfil de cargo, obviamente también tenemos que definir cuáles van a ser las aptitudes que nosotros necesitamos para un determinado cargo. Por ejemplo, si estamos definiendo el perfil de un jefe de personal, un jefe de recursos humanos, eh, una gerencia, en fin, sí o sí necesitamos que la persona que va a llegar a asumir ese cargo trabaje en equipo, tenga liderazgo. O sea, eso obviamente tiene que estar. Pero si, por ejemplo, nosotros andamos buscando un informático que va a trabajar detrás de un computador, ahí escondido en una oficina detrás, sin tener mucha relación con la gente, probablemente el tipo de aptitudes que nosotros necesitamos de esa persona son distintas. Quizás necesitamos responsabilidad, necesitamos que sea metódico, que sea ordenado, pero da lo mismo si el tipo tiene liderazgo o tiene buenas relaciones laborales, porque quizás no las va a necesitar si trabaja encerrado en una oficina y en un computador. Entonces hay que tener también mucha comprensión del cargo que nosotros vamos a definir
y también cómo queremos que sea la persona que lo va a utilizar. Después nos pasamos a los requisitos físicos. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, los distintos esfuerzos y habilidades que se van a requerir para ejercer un cargo. Por ejemplo, la capacidad anaeróbica, la concentración, la disposición a cargos que requieren constante actividad física, la contextura física, etc. Y ojo con esto, porque aquí es donde se da muchas veces lo que nosotros llamamos el concepto de discriminación positiva. Algunos dirán, pero oye, pero si la discriminación siempre es negativa. No, no siempre es negativa, no siempre tiene una connotación negativa. En términos laborales, hay algunas funciones o tareas que requieren tener un cierto grado de discriminación positiva. Y ya lo vamos a entender por qué. Primer concepto que podemos nosotros definir. Esfuerzo físico necesario. Incluye la cantidad de esfuerzo físico requerido para desempeñar un puesto. El tipo de esfuerzo y elaboración en tiempo en que debe mantenerse tal esfuerzo. Fíjense en esto. Por ejemplo, una persona que está todo el día descargando sacos de papas en la feria. Podemos hablar de discriminación positiva, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a servir cualquier persona para hacer esa pega? No, No, Yo al menos no. definitivamente no. no. No, yo creo que descargo 3 sacos de papas y quedo listo. No, yo no alcanzo ni a tomar uno. No, ya tengo problemas en la Con espalda, un así kilo de que... papa quedo listo ya. No, tengo unos problemas en la espalda, así que menos. No. Pero La Pero, no María es- Angélica ya se imaginó con el saco de papas. pero voy al hecho de que no es que me estén discriminando, sino que para poder cumplir esa función, esa pega en específico, hay que tener un perfil determinado. Mm. Claro. ¿Ya? Así es como tenemos que entenderlo. Vamos después a otro ejemplo, o sea, a otro concepto, capacidad visual. Y aquí también tenemos un tema bien importante. Por ejemplo, si yo estoy todo el día digitando documentos, información, y un error me puede costar millones de pesos en una empresa, por ejemplo, en términos contables, yo tengo que tener un nivel de visión adecuado, es decir, tengo que tener una salud visual importante. No es que esté discriminando, ¿cierto? No. Sino que tengo que cumplir un determinado perfil para no cometer errores o para que el cargo se ejerza de la mejor forma. Después tenemos destreza o habilidad. Pueden tener que definirse en términos de cantidad, calidad o naturaleza del trabajo que debe desempeñarse, o en términos de la puntuación mínima que se debe alcanzar en ciertas pruebas. Esto generalmente tiene que ver con lo que se realiza, por ejemplo, en lo que es la Policía de Investigaciones, en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, ¿ya? Que ellos tienen que, por ejemplo, cumplir con ciertas puntuaciones o pruebas para poder ingresar. Y por último tenemos lo que es la complexión o la contextura física. Se refiere al conjunto de características físicas de un individuo que determina su aspecto, fuerza y vitalidad. También denota la estructura corporal, sobre todo ósea, de la persona. Y aquí, por ejemplo, no sé, pongámonos en el caso de que yo tengo una empresa de limpieza de ductos de ventilación y tengo que definir el perfil del técnico que va a tener que acudir a los ductos de ventilación. Entonces yo no puedo pensar, por ejemplo, en una persona que mida 1,90 m y que pese 100 kilos, porque imagínense lo metido dentro de un ducto de ventilación. Ay, qué atascado. Va a quedar atascado, ¿cierto? Va a tener problemas para poder desempeñar de buena forma su trabajo. Entonces, no es que no esté discriminando, por el contrario, ya estoy asegurándome de que el cargo del perfil que yo necesito es distinto. Entonces, estas son cosas que igual nosotros tenemos que ir viendo, porque dependiendo de la naturaleza del trabajo, es necesario poder tenerlas claras, poder tenerlas definidas. ¿Ya? Es como que tengamos, ¿cierto?, un guardaespaldas que mide 1,60 m. No.
No sé, Bracitos pues, cortos y patitas cortas. no me impone nada. Se ríen. Ya, sigamos avanzando. Bueno, y después tenemos lo que son las responsabilidades, ¿cierto? Que también están también en su cuadernillo. Fíjense en la página 7 de su cuadernillo. Sí, la página ¿Sí? 7, ¿cierto? Sí, en la página 7. Fíjense ahí, ¿cierto? Las responsabilidades que eventualmente tiene una persona cuando ejerce un cargo. Ujú. Por ejemplo, supervisión de personal. Si tenemos un jefe de una unidad, obviamente tiene personal a cargo. Entonces, ¿quién es el responsable por su gente? Responsabilidad por materiales y equipos. Por ejemplo, alguien que es conductor de un vehículo. Él tiene una responsabilidad sobre el vehículo que conduce. O cuando ocupa algún tipo de máquina que cumple ciertas funciones, una máquina, por ejemplo, agrícola, ¿ya? O una máquina industrial, que solamente él la sabe manipular, en fin. Responsabilidad por ciertos métodos y por procesos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en la parte administrativa, con algún proceso de evaluación del desempeño. Si se hace mal, hay una responsabilidad, ¿cierto? Después también tenemos responsabilidad por dinero, por títulos o documentos, lo que ocurre con los cajeros bancarios, por información confidencial. Las secretarias, por ejemplo, los secretarios, los asistentes, ellos manejan información confidencial, números de teléfono, conversaciones, eh, registro de ingresos de personas, registros de salidas, en fin. ¿Ya? Conocen las amantes, los amantes de los jefes, ¿cierto? De la jefatura. Y también la seguridad de terceros. Cuando hablamos de seguridad de terceros, por ejemplo, cuando tenemos el caso de un prevencionista de riesgo, que él, aun cuando un trabajador, ¿cierto? Por ejemplo, no haga uso de su casco, de sus EPP, elementos de protección personal, igual recae responsabilidad sobre ese prevencionista. Entonces, siempre todo trabajo tiene algún grado o nivel de responsabilidad. Y por eso es importante saber qué tipo de responsabilidad existe. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? No, profesor. No, profe. Ya. Bueno, y lo último que nos queda en relación al análisis del cargo son las condiciones de trabajo, ¿cierto? Que ustedes la van a ver también en su cuadernillo y en la página 7, en el cuadrito, donde habla de ambiente de trabajo y los tipos y los riesgos a los cuales puede estar sometido. ¿Ya? El caso del ambiente de trabajo, como lo vamos a ver aquí, esto un poquito. Ahí sí. Como vamos a ver, las condiciones de trabajo, el ambiente de trabajo se refiere al medio físico dentro del cual debe desempeñarse el puesto. Por ejemplo, si es en terreno, si es en una oficina, entonces hace una descripción del contexto del puesto de trabajo. Por ejemplo, si la oficina tiene luz, ¿cierto? Que tiene un escritorio, o si es en terreno en una faena, entonces hace una descripción del ambiente en el cual se va a desempeñar este trabajador. Y los riesgos consiste, ¿cierto?, en enumerar los riesgos que pudieran ocasionar daño físico, ¿ya? Pero ojo con esto, porque esto hace algunos años cambió, porque ahora ya no solamente son aquellos que puedan generar daño físico, sino también aquellos que puedan generar cierto daño psicológico o mental, ¿ya? Y la especificación de estos riesgos, ¿qué es lo que pueden hacer? Es ayudar a prevenir también y a poder atender de forma oportuna cualquier tipo de riesgo al cual yo me pueda someter. Entonces, supongamos que yo soy un limpiador de vidrios de edificios. Obviamente, el riesgo al cual yo me voy a someter va a ser que voy a estar colgado de un arnés periódicamente limpiando vidrios.
Entonces mi nivel de trabajo está sometido a un nivel de riesgo alto. ¿Ya? Entonces ahí ustedes también tienen que ir viendo cuál va a ser el tipo de riesgo que va a tener un determinado perfil laboral. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá, chiquillos? No, profesor, está claro. Ya. Vamos entonces a avanzar. Vamos a revisar, nos queda la verdad que vamos a revisar las siguientes diapos que nos quedan, que tienen que ver específicamente con el mercado laboral, mercado de recursos humanos y las fuentes de reclutamiento. Y después de eso, vamos a construir un perfil de cargo de forma conjunta, ¿ya? Entonces vamos a ver esto que está en su cuadernillo. Vamos a ir ahora a la página a la página 16. Página 16. Y acá nosotros tenemos que hablar de algunos conceptos. Lo primero que tenemos que nosotros definir es que en el mercado laboral, ¿ya? Existe una fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo se compone por 4 tipos de personas que existen en este mundo, por así decirlo. La fuerza de trabajo se considera desde los 18 años en adelante, ¿ya? Porque esa es la población que se considera económicamente activa. Es decir, bajo la legislación chilena, desde los 18 años en adelante, se considera población económicamente activa. Es decir, tú puedes salir a trabajar sin tener que pedir ningún permiso notarial, ni mucho menos. Simplemente tienes que ir con las ganas, ¿cierto?, a buscar pega. Y aquí nosotros tenemos que definir 4 tipos de personas. Tenemos los ocupados, que son aquellos que trabajaron al menos 1 hora con remuneración en la semana, ¿ya? O bien trabajaron como aprendices o se dedicaron a la venta de algún servicio o especie, incluye familiares no remunerados, ¿ya? Está el servicio doméstico, que son las personas que declaran estar ocupadas en esta categoría. Están los desocupados, ¿ya? Que son las personas que en los últimos 2 meses hicieron esfuerzos concretos para encontrar trabajo, ¿ya? Pero dentro de los desocupados hay que identificar a 2. Aquellos que buscan trabajo por primera vez, ¿ya? Y aquellos que son los cesantes, ¿ya? Y los cesantes son los que antes de quedar desempleados habían desarrollado algún tipo de actividad, ¿ya? Y por último tenemos los inactivos, que son las personas que, me refiero, no es que no hagan nada, sino que no tienen actividad laboral remunerada, por tanto realizan otro tipo de actividades. Ahí tenemos a los estudiantes, los jubilados, los enfermos crónicos, las personas que realizan quehaceres del hogar, ¿ya? O incluso aquellas personas que, por ejemplo, no tienen con quién dejar a sus niños, o que no tienen simplemente interés en buscar trabajo, ¿ya? Entonces, si usted, por ejemplo, y está desempleada hace ya 3 meses, pero tampoco tiene el interés de salir a buscar trabajo, se transforma automáticamente en una persona inactiva, ¿ya? Inactiva. Si tiene la intención de salir a buscar trabajo, se transforma en un desocupado. Entonces hay que manejar bien igual estos Y conceptos. las personas, perdón, ¿Sí? las personas jubiladas o pensionadas, ¿qué pasa? ¿En qué rango quedan ellos? Es que lo que pasa es que este es un tema bien ahí de discusión, porque de acuerdo a nuestra legislación chilena, la persona que una vez que se jubila, inmediatamente pasa a ser una persona inactiva porque no va a volver al mercado laboral. Ah, claro. ¿Ya? Sin embargo, nosotros sabemos que un gran número de adultos mayores, aun cuando estando jubilados, se incorpora nuevamente al mercado laboral y es decir, pasa a ser parte de los ocupados o pasa a ser parte, ¿cierto?, de los desocupados que se encuentran en búsqueda de trabajo, es decir, cesantes. ¿Ya? Entonces,
independientemente del rango etario o de la situación en la cual se encuentra la persona, si sale a buscar pega, es desocupado, ¿cierto? Y si no busca pega por decisión propia, es inactivo, y si está trabajando es un ocupado. Ya. Eso como primera parte de esta segunda patita del cuadernillo. Después también tenemos lo que tiene relación con el mercado laboral. Nosotros en el mercado laboral vamos a encontrarnos frente a dos situaciones. Esto funciona igual que la lógica del mercado, con la oferta y con la demanda. ¿Ya? Es decir, va a haber una oferta y va a haber una demanda, que puede aumentar, bajar, disminuir, etc. Y en ese sentido, cuando nosotros vemos que en el mercado laboral hay un predominio de oferta, quiere decir que van a haber más ofertas de vacantes laborales. Va a haber mayor competencia entre las empresas para poder atraer a los mejores candidatos. Va a haber un aumento de inversión en reclutamiento. Es decir, incluso las empresas van a estar dispuestas a pagar un poco más. Va a haber también una reducción de exigencia a los candidatos, ¿ya? Porque las empresas incluso van a estar en algunos casos desesperadas por buscar a un reemplazante o a una vacante que están necesitando. Aumento de inversión en capacitación. Las empresas van a tener que agregar también o entregar un valor agregado a esa persona que van a incorporar, o si no, inmediatamente después la persona se les va a ir, se les va a cambiar de trabajo. Énfasis en el reclutamiento interno. También vamos a tener que, si no hay gente afuera que quiera venir a trabajar o que tenga las competencias para trabajar con nosotros, voy a tener que recurrir a la gente que tengo dentro de mi empresa. Desarrollo de políticas de retención. Como el mercado va a estar tan atractivo para cambiarse de pega porque hay otros que están ofreciendo mejores cosas, yo como empresa voy a tener que ofrecer mejores condiciones o algunas regalías para que mis trabajadores no se cambien de empleo. Aumento de beneficios y orientación hacia las personas y su bienestar. ¿Ya? Eso es en un contexto ideal, ¿ya? Ideal, que probablemente lo encontrábamos en Chile quizás, diría yo, no sé, hace unos 6, 5 años más o menos, quizás hubo algún momento en que esto ocurrió, en algunos rubros, no en todos, ¿ya? Porque esto generalmente ocurre cuando hablamos del pleno empleo, y el pleno empleo se refiere a cuando el nivel de desempleados alcanza una tasa entre el 3 y el 5,7% como máximo, ¿ya? Es decir, el número de desempleados la verdad que es bastante bajo. Hoy día estamos por sobre los 2 dígitos, obviamente asociado a lo que es la pandemia. Entonces hoy día en ningún caso hay predominio de oferta. Hoy día claramente nosotros hoy día estamos en un predominio de demanda. ¿Y qué es lo que nos dice el predominio de demanda? Que hay suficientes ofertas de vacantes. Hay poca competencia entre empresas. De hecho, muchas empresas están a la quiebra, ¿cierto? Hay reducción de inversión en reclutamiento, aumento de exigencias a los candidatos. Hoy día vamos a encontrar que para cargos de menor calidad hay personas con mayores calificaciones, ¿ya? Disminución de inversión en capacitación, énfasis en reclutamiento externo, ¿ya? Políticas de sustitución de personal. ¿Qué significa esto? Que hoy día también hay varias empresas que están haciendo reducción de personal, están optimizando procesos o utilizando máquinas para poder eventualmente disminuir también el capital humano, reducción o congelamiento de beneficios y orientación hacia el trabajo y la eficiencia. Es decir, hoy día también las empresas están más preocupadas de sobrevivir ellas como empresa que de preocuparse estrictamente de sus trabajadores, ¿ya? Entonces, este es más o menos el panorama al cual nos estamos enfrentando hoy día. ¿Cuál debería ser el ideal? ¿Cierto? Que en algún momento pudiéramos ir atenuando un poco el predominio de la demanda y volver nuevamente al predominio de la oferta. ¿Consultas? ¿Aló? ¿Están ahí? No, profesor. Ya. O sea, estoy acá, pero voy entendiendo. Ah, ya, perfecto. Ya. Y después tenemos otra figurita, que es la que nos habla, ¿cierto?, de
relación que existe entre el mercado laboral y el mercado de recursos humanos. ¿Ya? El mercado laboral siempre se refiere a las vacantes disponibles, ¿ya? Y el mercado de recursos humanos se refiere a los candidatos disponibles. Entonces, la relación o dónde se conjugan el mercado de recursos humanos con el mercado laboral es cuando tenemos vacantes cubiertas con candidatos cubiertos, tal como se muestra en la figura. Tenemos aquí esta parte de acá. Me quedó súper bien el círculo. Sí. Pensé que era un hexágono. No, igual, es más un cuadrado que un círculo. Sí. Es como el pulso después del año nuevo. Ya lo vamos a hacer de nuevo. Ahí quedó un poco mejor. Sí, quedó mejor, profe. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que entender acá, chiquillos, que tenemos un mercado laboral, que el mercado laboral, de hecho, ustedes siempre en la televisión o los distintos medios o diarios van a leer que siempre se habla del mercado laboral. El mercado laboral es el empleo en sí, las vacantes laborales disponibles que ponen a disposición las empresas. Ese es el mercado laboral. Y el mercado de recursos humanos es los candidatos disponibles para poder hacer uso de esas vacantes. Entonces, la lógica nos dice que siempre tiene que haber un equilibrio entre mercado laboral y mercado de recursos humanos. Hoy día, nosotros tenemos un exceso de mercado laboral y una disminución importante, o sea, un exceso de mercado de recursos humanos, perdón, y una disminución importante del mercado laboral. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día tenemos que buscar revertir. El cómo nosotros somos capaces de ampliar nuestro mercado laboral, es decir, poniendo más vacantes disponibles a disposición, y también en lo posible, disminuyendo también la cantidad de candidatos disponibles. Y eso es algo que también en algún momento se va a tener que regular. Porque en periodos de recesión económica y obviamente de recesión laboral, no disminuye el número de personas que salen al mercado laboral. No disminuyen, ¿cierto?, las personas tituladas, egresadas, sino por el contrario, aumenta el número. Se provoca un desbalance. Entonces, cuando volvemos a la normalidad, entre comillas, y el mercado laboral se recupera, nos vamos a encontrar con que hay una sobrepoblación de candidatos y obviamente eso a quienes afecta, principalmente afecta a los candidatos que tienen mejor calificación laboral. ¿Por qué? Porque al tener mejor calificación laboral son un poco más caros y el mercado laboral va a buscar contratar personas un poco más económicas y por tanto va a preferir probablemente a nuevos egresados o personas con menor calificación o experiencia. ¿Preguntas, chiquillos, hasta acá? ¿No? Ya. No. Y vamos a ver entonces la última parte ya de lo que es el cuadernillo número 1 y también de lo que es esta materia. Después vamos a hacer un break de 5 minutitos y vamos a hacer construir el perfil de cargo. Fuentes de reclutamiento. Cuando nosotros tenemos definido nuestro perfil de cargo y vamos a tener que probablemente publicar algún aviso y salir a buscar al candidato que queremos para ese cargo, vamos a tener que definir si vamos a buscar estos candidatos a nivel interno o a nivel externo. Cuando hablamos a nivel interno, específicamente hablamos de que vamos a recurrir a nuestra propia base de datos para poder buscar el mejor candidato que pueda ejercer ese cargo. Y cuando hablamos de reclutamiento externo, inmediatamente nos referimos a buscar en el mercado laboral, es decir, fuera de la empresa. ¿Cuál es la mejor forma de reclutar? La verdad que no hay una forma que sea la idónea o la ideal, pero sí es importante aprender a utilizar
los distintos tipos de reclutamiento de forma conjunta y oportuna. Y es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de tener una persona idónea a nivel interno, obviamente la idea es poder dar el siguiente paso y buscar de forma externa. Hoy día las empresas generalmente están haciendo uso de ambas formas de reclutamiento. Es decir, están recurriendo al mismo tiempo tanto al reclutamiento interno como al reclutamiento externo. Lo que se llama, en términos generales, está acá, reclutamiento mixto. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? El reclutamiento interno es un reclutamiento que trata de la necesidad de cubrir un puesto de trabajo generando promociones dentro de la misma compañía, es decir, se brinda la oportunidad a un trabajador de la empresa para que emprenda nuevos desafíos en una distinta área o con un cargo que implica mayor responsabilidad y una cierta dificultad. A grosso modo, se asciende o se cambia de área según sea la necesidad. ¿Ya? Este proceso de reclutamiento interno conduce a lo que conocemos o lo que se entiende como el concepto de encasillamiento. Es decir, a medida que se va generando una vacante y la va ocupando una persona interna, hay otro que más abajo también va subiendo y ocupando ese espacio. ¿Ya? Sin duda es una estrategia o una forma de reclutamiento que dentro de la organización genera motivación, porque obviamente los trabajadores saben que en algún momento ellos pueden aspirar a tener un mejor cargo, pero tiene algunas dificultades principalmente en el hecho de que evita traer nuevas ideas o nuevos conocimientos a la organización. Después tenemos el reclutamiento externo, en donde la necesidad de cubrir la vacante es más que nada ir a buscar afuera, es decir, salir al mercado laboral y traer una persona especialista en una determinada área, y que también traiga nuevas ideas y nuevos aires a la organización, pero también, como les decía en el caso anterior, puede tener algunos efectos negativos porque las personas que están dentro de la empresa van a decir, oye, pucha, podrían haberme dado la oportunidad a mí, sin embargo, eso no ocurrió y trajeron una persona externa. Entonces, por eso se habla de reclutamiento mixto, ¿ya? Para subsanar un poquito esas complicaciones que generaba el preferir uno u otro método. Y en el reclutamiento mixto, nosotros vamos a recurrir a ambas metodologías y finalmente vamos a seleccionar el mejor candidato, independientemente si sea interno o externo. ¿Ya? Eso es, chicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profesor, está claro. No, profesor. Es un repaso de lo que vimos en ramos anteriores. Ya, perfecto. Ya, chicos, entonces vamos a hacer un break de 5 minutitos y vamos a retomar para hacer un perfil de cargo completo. ¿Ya? Ya. Puede ser hasta las 12. ¿Ah? Sí, por supuesto, Puede hasta ser las hasta 12. las 12. Ya, Ya, vamos. gracias, profesor. Estoy pensando en qué vamos a utilizar de ejemplo. Poner un vendedor. Sí, vamos a poner un vendedor. Vendedor de retail. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestro perfil de cargo, ¿qué es lo que es? Descripción. Descripción del cargo, ¿cierto? Y la descripción del cargo. ¿Cuántas partes tiene? A ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que colocar? El perfil del cargo. ¿No? Tenemos que colocar su identificación, ¿cierto? Ah, la identificación. Ya. Y la primera parte de la identificación, el nombre del cargo, ¿cierto? Te voy a poner aquí nombre vendedor. Después le vamos a poner a quién supervisa. ¿A quién supervisa un vendedor? Ven. ¿Supervisará a alguien el vendedor? ¿El No. supervisor o no? Vendedor. No creo que No. supervise, ¿cierto? No. aplica. No. Un jefe de venta va a ser supervisor. Oye, ven. ¿A quién reporta el vendedor? Al jefe de venta. Jefe de venta, ¿cierto? Ya. ¿Y la unidad en la que se encuentra
el cargo? ¿Cuál es la unidad? Departamento de ventas. Departamento Venta. de ventas. Ya, entonces aquí ya tenemos una primera parte ya lista de nuestra descripción del cargo, ¿cierto? ¿Qué tenemos listo aquí? La identificación, ¿cierto? Voy a poner identificación. El formato ustedes se lo dan como ustedes quieran, ¿ah? No, aquí no hay un formato tipo hecho, al contrario. Esto queda creatividad de ustedes. Después tenemos que nosotros poner el objetivo, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de un vendedor? Vender. ¿Ah? Vender. Generar ventas. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos redactar el objetivo? A ver. Echen a andar su cabecita. A ver. Potenciar las ventas. ¿Mm? Potenciar las ventas, dice la compañera. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos redactar? A ver, objetivo... Generar ventas. Puede ser incrementar la... Incrementar y potenciar. Sí, incrementar y potenciar. Potenciar las ventas de productos. Supongamos que este es un vendedor, ejemplo, un vendedor de temporada. Entonces, incrementar y potenciar las ventas de productos en el periodo estival del departamento de vestuario. Ahí está. Ahí está el objetivo. Impecable. Objetivo, listo. ¿Qué vienen ahora? Tenemos la identificación, el objetivo. ¿Qué tenemos que colocar ahora? Las funciones, ¿o no? Funciones. ¿Qué funciones va a tener un vendedor? A ver. Visitar Pensemos en dos. clientes. ¿Ah? Visitar clientes. Pero es de retail. Está dentro de una... Aquí estamos hablando de un vendedor que está dentro de una tienda, una cosa así. ¿Yo no? Claro, debería ser atender cliente. Sí. Atención al cliente. Funciones, atención al cliente. ¿Cómo lo va a hacer? Porque este es el qué, pues, nos falta el cómo. Claro. Mediante un protocolo, ¿cómo le podemos colocar? Ofreciendo la mercadería. ¿Mm? Puede ser atención al cliente entregando un Ofreciendo servicio de calidad, ¿o no? directamente al cliente. Sí. Ahí, entregando un servicio de calidad y oportuno. Ahí tenemos el qué y el cómo. Ya, ¿qué otra función? Háganlo ustedes la otra función. Me la dice. Puede ser mantener A los clientes. en buenas condiciones la estantería, no sé. Eso, sí, perfecto. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Eh, ¿Cómo podemos redactar lo que quede ordenadito? Permanencia, puede ser. Mantener. Sí, Ordenar. Mantención adecuada de los stocks, puede ser, de los stocks de productos, de ropa, no sé. La góndola. Eso, góndolas le dicen, ¿no? Sí. En el súper la góndola. Coloquémosle a ver, mantener. Puede ser O estantería. Mantener ordenada Mantener y estantería ordenar, de sus productos. mantener de los productos que ordenado. tenga a cargo. Con suficiente stock. Ajá. Sí, puede ser. Stock. Las estanterías bajo su
responsabilidad. Mm, Ya, aquí se puede suponer el cómo lo va a hacer, o sea, no es necesario colocar el cómo. Ya, ¿estamos bien ahí, entonces? Sí. ¿sí? Ya. Vamos a colocar dos funciones, ¿para qué nos vamos a complicar la vida, ¿cierto? Después nos falta la coordinación. ¿quién se va? Un vendedor, ¿con quién se coordina y para qué? Con su jefe de venta, porque está diciendo arriba a quién reporta a su jefe de venta. Así que vamos a hacer le vamos a poner una tablita aquí. En Ahí. este caso podría ser como con el jefe del departamento de vestuario. Ya, con el jefe de Departamento de vestuario. departamento de vestuario. ¿Para qué? Para definir la estrategia de venta, pues, ¿es cierto? Sí. Sí, para ver el stock, para ver. Y el stock disponible. Ya. Ahí tenemos el ejemplo. Estamos listos con la descripción del cargo. Fíjense. En 5 minutos. Vamos ahora con él. ¿Con qué viene ahora? Análisis, ¿o no? Análisis, Sí, sí. Ya, análisis del cargo. ¿Qué es lo que dice el análisis del cargo? ¿Qué es lo primero que tenemos que colocar? Los requisitos intelectuales. Requisitos intelectuales, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí el número 1. Número 1, número 1, número 1. Requisitos intelectuales. ¿Qué vamos a colocar aquí en los requisitos intelectuales? Los Comunicación. escucho. Puede ser un técnico de nivel medio en venta. Perfecto. Técnico nivel medio en ventas y comercialización, así se llama. ¿Ya? ¿Cuántos años de experiencia debiera tener? 2 años mínimos piden en todo lugar. ¿Ya? Por lo general piden. O como máximo, de repente piden como 2 años. Con 2 años mínimo de experiencia. Sí, De experiencia en el rubro. en el rubro y con disponibilidad para trabajar en sistema de turnos y horario de Comercio. Normal. Sí. ahí tenemos claro, ¿cierto? ¿Ya? Y le podríamos agregar algo más aquí, ¿o no? ¿Algún conocimiento adicional? Técnicas Sí, de venta puede ser. puede ¿Sí? ser cursos de Atención al Excel. cliente. Ideal acreditar perfeccionamiento en técnicas de venta y Excel. ¿Eso? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos al segundo. Ahora, requisitos. Requisitos. ¿Cuánto que ¿Cuál se viene llama ahora? el otro? Físico. Requisitos físicos, ¿cierto? Eso mismo. Ya, y aquí, por ejemplo, ¿podríamos nosotros establecer algún tipo de requisito físico?
Si fuese un vendedor para ventas deportivas, debería ser una persona acorde a lo que va a ofrecer. En este caso, tener un estado físico como deportista. Va a colocar una persona con sobrepeso, por ejemplo, vendiendo artículos de... ¿Y eso cómo lo colocamos deportivo. para que no... Ya. Hay que pensar muy bien Claro, sí, esto, para que no genere algún cierto grado de discriminación, claro. o sea, discriminación positiva. ¿Cómo le podemos colocar? No sé. ¿Cómo lo podemos colocar? Condición atlética. Podría ser aspecto físico acorde al puesto, No. pero también podría verse como un... No, porque ya me estás diciendo Como que discriminación. Claro, lo que pasa es que acá nosotros cometimos quizás un error, porque arriba debiéramos haberle colocado aquí vendedor deportivo. Claro. Claro. Entonces nosotros acá le podemos colocar acá, deportivo, en requisito físico, podríamos colocarle condición atlética, acorde al tipo de vestuario a vender. Y ahí no tenemos que entrar en ningún detalle más. Sí. Claro. Ahí no tenemos ningún inconveniente. Ahora, capacidad visual, no es necesario. Esfuerzo físico, tampoco. Complexión física, tampoco. La estamos dando por hecha. Y tampoco debiéramos, algún tipo de destreza o habilidad, tampoco es necesario colocar, ya que es para vender. ¿Ya? Vamos ahora a las responsabilidades. Las responsabilidades que va a tener el cargo. ¿Cuáles creen ustedes que son las responsabilidades? Por ejemplo, ¿alguna responsabilidad de supervisión de personal tiene? No. No. No, ¿cierto? No. De información confidencial. Sí, puede ser. ¿Sí? Porque él finalmente, bueno, los vendedores igual venden y cobran, entonces igual puede tener acceso a información. ¿Qué otra responsabilidad implícita puede tener? Sí, acuérdense que los vendedores también reciben plata. Sí. Entonces, ¿cómo lo podemos colocar eso? Responsable de qué puede ser. Profesor, en el ¿Sí? caso de que este vendedor reciba dinero, ¿también debería de ir especificado la descripción del cargo? Porque hay vendedores que solamente venden y es otro el que se hace cargo como de la caja. Es que eso Como a podríamos veces- colocarlo, lo podríamos haber agregado en alguna función. Aquí, por ejemplo, en alguna de las funciones. Podríamos haber Sí, ahí. esto, supervisión y labores de cajero según la necesidad de la empresa. Por ejemplo, en caso de que se requiera en algún momento. Pero ¿cómo lo redactamos acá en la responsabilidad? Mantener bajo salvaguarda Eso, sí, mantener. la información y el dinero que reciben, no sé. Claro. Mantener bajo resguardo.
Sí, o salvaguarda, no sé. Los dineros, Dinero, la información. recepciones por conceptos de compra. O el cumplimiento de sus funciones, no sé. Ahí tenemos una responsabilidad, mantener bajo resguardo los dineros o documentos que recepcione por conceptos de compra. ¿Alguna otra responsabilidad que eventualmente pudiera tener? Por ejemplo, a él se le entrega algún tipo de material o herramienta para ejercer su venta. Por ejemplo, a algunos les entregan uniformes, a algunos les entregan también algún tipo de equipamiento, no sé. Si es vendedor deportivo, me imagino que a él le van a entregar una ropa que es de la marca que está vendiendo. Entonces, también pudiéramos colocar aquí, cuidar el equipamiento deportivo, se le facilita para cumplir su función. ¿Ya? Ahí tenemos claridad en sus responsabilidades. ¿Estamos bien ahí con eso? Sí. Sí. Sí, no, Y no en es- cuanto, profesor, y en cuanto, por ejemplo, al stock de los productos, igual debería tenerlo como el vendedor, Claro, su igual puede ser una responsable. responsabilidad el hecho, por ejemplo, de velar por el cuidado, ¿cierto? O sea, velar por la correcta reposición del stock. O puede ser por los quiebres de stock. Claro, ¿sí? Sí, sí. Velar por la correcta reposición del stock. Entonces ahí tenemos ya 3 responsabilidades que podemos nosotros clarificar. Después de las responsabilidades tenemos, ¿qué viene ahora? Condiciones. Condiciones de trabajo. Y acá tenemos el ambiente de trabajo y los riesgos, ¿cierto? Ambiente de trabajo. ¿Cuál es el ambiente de trabajo de un vendedor de una tienda deportiva, por ejemplo? Normalmente es grato, como dice, ¿Mm? o debería serlo. Claro, pero ¿cómo podemos describir el entorno? Ya. Que sea, Local comercial, podríamos colocar. Que no va a estar en terreno en el aire libre, va a estar, ¿cierto? ¿Qué pudiéramos colocar ahí? No va a estar tampoco en una oficina. Podríamos colocar local comercial. No pudiéramos agregar, a ver. Piensen, por ejemplo, en la iluminación, en el espacio. Ay, no se me ocurre. Local comercial. Podríamos colocar, por ejemplo, local comercial con alto nivel de iluminación. Fijan que en las tiendas siempre hay como mucha luz. Sí. Yo creo Bueno, aire acondicionado, no sé. que local comercial con alto nivel de iluminación. Aire acondicionado. Listo. Ahí, listo. No es necesario detallar nada más porque el ambiente de trabajo de un vendedor no reúne otras características. Es distinto, por ejemplo, cuando tenemos que hablar, por ejemplo, de una persona que cumple una función, no sé, en una mina, por ejemplo, un minero, en una obra de construcción. Ahí cambia mucho el ambiente de trabajo. Y después en riesgos,
Aquí el tiro se me ocurre uno. ¿Qué pasa con un vendedor generalmente? ¿El vendedor está sentado o está de pie? Está de pie. Está de La pie. de pie largas horas. Exacto. Entonces, ¿cuál Aunque de eso aunque está normado, parece que son como 4 horas y media hora de. Bueno, ahora hay unos banquitos que les tienen, una sillita que les tienen para Por eso está sentarse. normado. pero Claro. igual genera un riesgo. Sí. Sí. Entonces, Ay, ¿cómo lo pudiéramos describir? A ver, mm, altas horas de gran volumen de horas. ¿Cómo lo pudiéramos colocar? Ayúdenme. con intensas horas De trabajo. Piensen en el riesgo. ¿Cuál puede ser el riesgo de estar tantas horas de pie? Porque esa es una situación, pero ¿cuál es el riesgo al que se Claro. somete una persona El tantas horas? riesgo puede ser que ¿Enfermedades de qué tipo? tenga contracturas musculares, por Perfecto. ejemplo. musculatorias. Afecciones musculares, enfermedades posturales. Sí. Mm, Posturales. ¿Qué otro riesgo puede tener un vendedor al estar tanto rato de pie? O por su condición laboral. Puede estar sometido a estrés, ¿o no? sí. Sí, estrés. Es cierto, porque los Sí, vendedores sobre generalmente le todo, piden metal. sí, Claro. sobre todo en las temporadas que tienen más demanda. Estrés. Riesgo de caída no hay. Riesgo de accidente, poco. Ahora nosotros acá, si por ejemplo tuviéramos que definir riesgo bajo, medio o alto, el de un vendedor, cómo pudiéramos definirlo acá? Nivel bajo de riesgo, ¿cierto? Sí, bajo. Sí, si no tiene mucho, sí. Sería bajo. Claro, porque él, por ejemplo, por su trabajo no está expuesto a morir. Ya, y si suéltalo porque me incomoda, me lo tira y si me suelta la vez. A no ser que entre alguien y le dispare. Que eso podría ser quizás en alguna ciudad de Santiago o alguna comuna de Santiago, pero acá no. Pero podría No, ser profe. eventualmente No, sí hay. también hay. Que haya algún asalto a la tienda y él se ve afectado. Y nos falta, chiquillos, una sola cosa para terminar el perfil. Y algo que ustedes se van al ejemplo que colocan en el cuadernillo, hay un concepto que hoy día es muy importante que se refiere al concepto de competencias. Nosotros en todo perfil de cargo, ahora debemos considerar también competencias necesarias que debe cumplir, en este caso, la persona que va a ejercer el determinado cargo. Entonces, esto lo vamos a incorporar dentro del análisis del cargo, como el último punto, y nosotros tenemos que ver cuáles son las competencias que nosotros requerimos de un vendedor. ¿Qué competencias o aptitudes debiera tener un vendedor? Piensen un poquito. Responsable. Competencias Proactivo. necesarias. Dame un segundo. Y aquí, por ejemplo, Habilidad expresiva. Claro. Tiene que ser dame un segundo, dinámico. porque aquí es importante, vamos a hacer algo porque vamos a colocar ya 4 competencias. Aquí vamos a colocar competencia. Alto, medio, bajo. Ya, por ejemplo, ¿cuál fue la primera competencia que dijeron? ¿Cuál es la que? Proactivo. Proactivo. La proactividad. ¿En qué nivel se requiere esa competencia? ¿Alto, medio o bajo? Alto. Alto. Aquí le colocamos una X. ¿Qué otra competencia? Excelente comunicación. Comunicación, perfecto. Comunicación.
¿Qué nivel? ¿Alto, medio, bajo? Alto debe ser igual. Alto todavía. Alto, ¿cierto? ¿Qué otra competencia? Una estabilidad emocional igual, porque igual llega de todo. Manejo de estrés y conflictos. ¿No? Sí. Manejo de estrés y conflictos. ¿Alto igual? Alto, nos falta el cliente complicado. ¿Qué otra competencia? Alguna quizás que no sea tan estrictamente necesaria, pero que la tenga que tener. Tiene que ser amable. Amabilidad. Amabilidad. Este puede ser, por ejemplo, como la media aquí. Sí, medio. Porque ustedes siempre salen... Responsable. Ya, hay vendedores que no siempre son amables, pero son buenos vendedores. Sí. Vamos a llegar a otro. Que uno le dice, están ahí. Y ahí quedaste. Responsabilidad. Tiene que ser ya, coloquémosle medio ya. Medio. Ya. Entonces aquí, la idea de esto es que ustedes puedan definir también dentro del perfil de cargo cuáles son las competencias o aptitudes necesarias que ustedes estiman que es importante que el trabajador pueda llevar a cabo o cumplir con su cargo. Ahora, lo que yo les decía adelante, que es muy irrelevante, todo lo que está aquí hacia atrás, desde el número 4 aquí de las condiciones de trabajo hacia atrás, todo nosotros lo podemos ver en el papel. Ya, en el papel, lo podemos consignar en el papel y evaluar en el papel. ¿Dónde se nos complica la cosa? En las competencias. ¿Ya? Porque yo mismo, por ejemplo, puedo estar viendo el perfil de cargo y digo, pero no, yo soy 100% proactivo, alto, siempre alto. Comunicación, bueno para hablar, bla, alto. Manejo de estrés y conflicto, alto, impecable. Amabilidad, no, yo soy más que medio, alto. Responsabilidad, soy súper responsable, alto. Eso es lo que yo creo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que después llevar en el proceso de evaluación de un concurso, en donde yo estoy contratando a la persona, donde llevo a cabo el proceso de reclutamiento y selección. Yo tengo que establecer mecanismos que me permitan realmente medir que la persona cumpla con esto. ¿Ya? Porque nadie va a decir en el papel que no es proactivo o que no es responsable. Entonces tengo que buscar la forma de poder medir. ¿Ya? Todo lo que está hacia arriba se mide en el papel. Los requisitos intelectuales tú los mides en el papel. Tú presentas tu certificado de título, presentas tus certificados de curso. Pero tú puedes tener millones de cursos, millones de diplomas, de títulos, pero puedes ser una persona nefasta. Puede ser flojo, irresponsable, irreverente, mal educado, en fin. Entonces, ojo con esta parte, porque esto va a tomar mucha fuerza en lo que vamos a conversar el próximo martes. ¿Ya? Así que hemos terminado, chiquillos, el perfil de cargo. Si ustedes se fijan, no tiene ninguna complejidad hacer un perfil de cargo. Obviamente aquí faltarían colocar muchas más funciones, Claro. pero tampoco es un cargo complejo. Ahora, a medida que el cargo aumenta su nivel de complejidad, obviamente la extensión del perfil se hace un poquito más detallada, pero aquí tenemos un buen ejemplo de un perfil de cargo completo. ¿Ya? Así que yo esto igual se los voy a enviar a ustedes para que lo tengan de ejemplo, de guía, les va a servir mucho en su lugar de trabajo también el día de mañana. Si tienen por ahí que construir ustedes un perfil de cargo, o entender muchas veces lo que es un perfil de cargo. Ya que hay mucha gente que se llena la boca hablando de, no, que mi perfil de cargo dice esto, o tengo que hacer esto, pero realmente no conocen el concepto de perfil de cargo. Así que vamos a guardar acá, perfil de cargo, y se los voy a compartir, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan de recuerdo. ¿Dudas, chiquillos? Por ahora ninguna, porque se fue como aclarando a medida que íbamos construyendo el perfil. Ya, pero ¿les quedó claro cómo se hace un perfil, chiquillos? Los pasos Sí. que tiene, las partes. Sí, sí, profe, quedó claro. Ya. Quedó claro.
Ya. Ahora, igual es un buen ejercicio que hagan esto. Cuando ustedes después vayan viendo otros perfiles de cargo, ustedes van a decir, este perfil de cargo está malo. Les apuesto que les va a pasar. O a este perfil de cargo le falta algo que nosotros vimos. Porque es así. ¿Ya? Ahora, le reitero, no hay un formato que uno diga, este es el formato que se ocupa para hacer un perfil de cargo. No, el formato se lo da uno. ¿Ya? Cada uno hace su propio formato de perfil de cargo y le hace las tablitas que uno estima pertinente. Lo que sí, el perfil de cargo tiene que tener un orden, chiquillos, tiene que estar ordenado. Siempre, en primera instancia, la descripción y después, Eso le va a decir, profesor, siempre va siguiendo los pasos que se dio, ¿cierto? idealmente, porque si usted Cargo, el análisis y todo es un eso. orden lógico. Ustedes se van a encontrar con perfiles de cargo que de repente dice tiene primero la identificación y después inmediatamente te nombra los requisitos. ¿Ya? O hay perfiles de cargo que parecen avisos de empleo, no parecen perfiles de cargo. Entonces, el aviso de empleo, que es algo totalmente distinto, eso se hace cuando yo ya tengo terminado mi perfil de cargo. Reúne otras características, que eso ustedes tienen que haberlo visto en las asignaturas de reclutamiento y selección. Sí. ¿Ya? Así es. Ya, chiquillos, estamos entonces, nos reencontramos el día martes. Yo les voy a enviar el link de conexión probablemente el día domingo y nos reencontramos el día martes a las 7:30 de la tarde. Ok, profesor. Ya, chiquillos, que estén. Gracias, profesor. Que tengan un lindo. Gracias, profe. Igualmente usted. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao.